Buenas noches, amigos de Yoica, les mando un saludo. Mi nombre es Amora Cornelas. Estaré aquí para compartirles un periodo de tiempo, un tema que planteamos para, digamos, discutir dentro de este espacio. A nombre de Ali Luna Gómez, él se excusa por no poder asistir hoy, tuvo un compromiso laboral. Pero bueno, estaremos aquí alrededor de unos 50 minutos para, digamos, discutir, analizar una temática que proponemos con la interrogante de qué es el malestar contemporáneo. Pero antes de iniciar algunos puntos que les quiero compartir, quiero mandar un afectuoso saludo. Primero un agradecimiento a todo el soporte técnico que me dio Arturo para lo que es la transmisión. También un saludo a Alejandro Rodríguez, un fuerte abrazo. Y sobre todo a Jesús Ramírez, quien fue el contacto precisamente para hacer la intermediación, para compartir esta temática en este espacio de Yoica. Bueno, también les agradezco a ustedes, los que estén viendo la señal, viendo la transmisión. Y bueno, propusimos esta temática desde esta interrogante de qué es el malestar contemporáneo por un trabajo que llevamos haciendo durante un seminario que estuvimos impartiendo en la Facultad de Psicología de la UNAM. Es un seminario que lleva por título Interlocutores Contemporáneos del Psicoanálisis. Lo iniciamos precisamente hace 2 años y el último año trabajamos precisamente el tema del malestar contemporáneo, solamente para comentarles un poco de qué fue a lo largo de, fueron casi 10 meses que estuvimos haciendo ahí. La dinámica de este seminario es estar revisando textos de autores contemporáneos que tienen una interlocución con el psicoanálisis. Y estos autores pueden venir del campo mismo del psicoanálisis, pero también de campos muy heterogéneos, como son los de la sociología, como son los de la filosofía, también de la literatura incluso. Pero exactamente en este último año decidimos trabajar un tema en específico, que es precisamente el del malestar contemporáneo, dividiéndolo en unos ejes temáticos que tienen que ver con la relación con la violencia, por ejemplo, con los cambios estructurales a raíz de una nueva economía, que es el capitalismo, también con lo que son las temáticas que tienen que ver con el género, con la sexualidad, incluso con las ciencias, las tecnologías, en fin, una variedad de temáticas en donde estuvimos revisando autores, por ejemplo, como Zygmunt Bauman, un diálogo que tiene ahí con Gustavo de Sal, en un texto que se llama El retorno del péndulo. Revisamos también un texto, ahí casi no bien recuerdo, bueno, ahí está que recuerde bien los títulos, se los comento, pero principalmente era hacer un recorrido de temáticas, por ejemplo, también que tenían que ver con la psicopatología contemporánea. Vimos precisamente un texto de Marie-Claude Thomas, que era Genealogía del Autismo, La moda negra de Darian Lieder, es decir, para interrogar un poco estas psicopatologías contemporáneas, que, bueno, tienen todo un auge de bibliografía, de seminarios, de talleres, etc. Pues bien, entro a lo que es el tema que se propongo para este espacio desde una interrogante, en cierta manera un interrogante que estuvimos resolviendo, estuvimos trabajando en este espacio del seminario en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y bien, ¿por qué el tema de qué es el malestar contemporáneo? Muchas veces a los psicoanalistas se les exige, o nos llega a exigir incluso, que digan algo, digamos algo, precisamente de las encrucijadas actuales del malestar en la cultura, ¿no? Quizás por este viejo texto de Sigmund Freud de 1929, El malestar en la cultura, donde prácticamente Sigmund Freud da un diagnóstico de lo que es el malestar.
aparte es un texto que aparece en el periodo de la Gran Depresión Económica, precisamente por ahí de octubre de 1929, y por algo, en cierta manera, a los psicoanalistas se les pide, lo vemos cada vez más en un territorio mediático, quizás porque algo proferido por los labios de un psicoanalista quizás tenga valor especial en torno al tema del malestar contemporáneo. Por eso quizás vemos cada vez esta figura de los psicoanalistas en la televisión, en Facebook, en los Twitters, donde, bueno, son figuras públicas que comparten sus opiniones, por ejemplo, en torno a la educación de los niños, en torno a la pareja, incluso en temas de política, de emancipación, revolución, bueno, etcétera, en fin, ¿no? Que sería luego eso de preguntar o interrogarse por qué se ha desplazado exactamente la figura del psicoanalista a este lugar mediático, o de la opinión, o del experto, del especialista muchas veces, ¿no? Siendo que cuando uno revisa el texto del malestar en la cultura, pues Freud tiene una precaución de que este texto no se le considere como, o a él no se le considere como si fuera un médico de la sociedad, que viene en cierta manera a diagnosticar un cuerpo enfermo y por lo tanto una alternativa de tratamiento terapéutico. Pues bien, incluso esto lo podemos ver en cómo la clínica nos lleva a interrogar no solo nuestras teorías, muchas veces, sino también de dónde viene el malestar que los sujetos padecen. Ese sería uno de los puntos y fue una temática que estuvimos trabajando precisamente en el seminario en la UNAM, de dónde viene precisamente este malestar que los sujetos padecen, que los sujetos en cierta manera manifiestan como síntomas en un consultorio, en un análisis, por ejemplo, ¿no? Y bueno, obviamente al revisar varios de esos textos que tienen exactamente una línea antropológica, social, que toman en cuenta elementos sí, socioculturales, pues podemos ver que mucho del malestar que los sujetos padecen tienen que ver con una incidencia de lo sociocultural. El desempleo, una incertidumbre en el futuro, fenómenos de marginación, por ejemplo, también de violencia, por ejemplo, lo que cada vez en México es más alarmante es la violencia de género, ¿sí? O también las situaciones de toxicomanías, la evaporación de los valores o los ideales que pues antes eran capitales en una cultura, o incluso el avance de una economía más criminal, más agresiva, más violenta, que por ejemplo una autora, Sayak Valencia, ha llamado como capitalismo gore, ¿no? Bueno, es un panorama nada más general de donde en esta interrogación sobre el malestar contemporáneo pudimos ver unos coordenadas, unos ejes de donde provenía este malestar que los sujetos padecen, ¿no? Entonces vemos que nos encontramos precisamente en una época donde la práctica del psicoanálisis se encuentra convulsionada, que se encuentran muchas veces en una confrontación directa, si lo podemos en cierta manera plantear de esa manera, con lo que es las operaciones de la biopolítica capitalista. Es decir, cada vez vemos cómo los psicoanalistas se encuentran exactamente, digamos, en una encrucijada con las expectativas que pone una biopolítica capitalista. Sobre todo, por ejemplo, en lo que es la cuestión de los resultados, de si esto es se está desconectando un poco, pero bueno, que tenga eficacia en nuestra época, dado que uno de los valores o los ideales que se idealizan de nuestra época es precisamente la eficacia, la productividad de las cosas, ¿no? Bien, cada vez escuchamos precisamente en consultorio, en los análisis, todo un exceso de síntomas, de sufrimiento, de padecimientos, de angustias, de una demanda por o búsqueda de una cura, de una estabilización, ¿sí? De que esto tenga efectos terapéuticos. Y eso muchas veces podría dar la señal, incluso a veces engañosa, de que nos encontramos
en una época donde pues el psicoanálisis es más urgente que nunca, ¿no? Sin embargo, como les mencionaba, es muchas veces sospechosa porque quizás sí escuchamos esta demanda alarmante, estas angustias, pero quizás lo que no estamos escuchando, hoy cada vez menos, es esto que señalaba Sigmund Freud, de lo necesario para que, en cierta manera, se diera el inicio de un tratamiento, ¿no? Que no solamente tenía que ver con el sufrimiento, el padecimiento, sino con la curiosidad precisamente de dónde venía ese sufrimiento, ese dolor o esa angustia, ¿no? Eh, quizás precisamente que haya una ausencia de la curiosidad es lo que nos puede dar una dirección de, bueno, dónde está esta cuestión del malestar contemporáneo, ¿no? Porque la curiosidad, el saber precisamente por el síntoma, por sus razones, sus causas, se ha ido diluyendo y se desplaza o se va hacia las soluciones, por ejemplo, inmediatas o de efectos rápidos, ¿no? Entonces, surge otra interrogante, que son las que voy a estar exactamente señalando, y ustedes también me pueden mandar algunas interrogantes, algunas preguntas que se les plantee con esta temática. ¿Qué ha ocasionado que las personas ya no tengan precisamente la curiosidad por saber de su malestar? Esa sería una interrogante a lanzar. Yo les puedo dar una explicación, una tentativa de lo que trabajamos precisamente en el seminario, en Interlocutores Contemporáneos del Psicoanálisis, es que tenemos cada vez una relación utilitaria precisamente con el malestar, en el que se prefiere o se busca que algo resuelva o que nos diga qué hacer, en lugar de apuntar o que se provoque la curiosidad sobre exactamente el malestar, sobre el síntoma, etc. Entonces, bueno, viene otra problemática, que es la que también quiero señalarles. Es una problemática que se nos plantea a los psicoanalistas. Esta problemática tiene que ver con saber situarse ante el malestar contemporáneo. ¿Cómo se sitúa precisamente el psicoanalista ante el malestar contemporáneo? Ya que pues es un cuerpo civilizado, un cuerpo hablante civilizado, con aquel que tenemos que trabajar, ¿sí? Con aquel que en cierta manera estamos en una escucha operando. ¿Qué es este malestar contemporáneo? ¿O a qué le llamamos malestar contemporáneo? ¿Sí? Por eso el título precisamente de esta intervención. ¿Qué es el malestar contemporáneo o a qué le estamos llamando malestar contemporáneo? Vamos a ver que a muchas cosas se les llama, se les nombra como malestar contemporáneo, como síntomas incluso contemporáneos, pero se trata exactamente de que podamos lanzar una interrogación ante eso que es nombrado, eso que es llamado malestar contemporáneo. Vamos a ver muchos síntomas que constituyen los malestares contemporáneos, pero sobre todo son aquellos que ponen en riesgo lo que es estos ideales que les mencionaba hace un momento, ¿no? Estos ideales que tienen que ver con la productividad, la competitividad y sobre todo la vida, ¿no? Dado que estamos en un momento de la biopolítica, pues precisamente la vida, el cuerpo, son, digamos, lugares que cobran mucha importancia en todo lo que son estas políticas, muchas veces de la salud mental, de lo que son los programas de bienestar, ¿no? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, la anorexia, la depresión, el autismo, las toxicomanías, las violencias destructivas del crimen, es decir, la delincuencia, o muchas veces todo lo que tiene que ver con los efectos del narcopoder, pues son exactamente los elementos que se toman como el malestar contemporáneo. Por lo tanto, vamos a encontrar pues todas las estrategias terapéuticas para subsanar o querer resolver eso.
¿Qué es lo que se va a hacer? Pues darle de comer a la anoréxica, quitarle la depresión al depresivo, ciertamente un tratamiento al autismo, sacar de la toxicomanía al toxicómano, tratar de resolver la violencia juvenil o hacer estrategias precisamente contra el crimen, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver cada vez más el emplazamiento de dispositivos terapéuticos y de saber que muchas veces vemos que el discurso psicoanalítico, o bueno, digamos la promoción de cierto discurso psicoanalítico, cae ahí, ¿no? Entonces vamos a ver la producción de talleres, seminarios, cursos o especialidades, por ejemplo, en el tema de la anorexia, en el tema de la depresión, en el tema del autismo, las toxicomanías, etcétera, ¿no? Que son precisamente estrategias para la atención de ese tipo de malestares, ¿no? Es decir, una atención a la carta en conforme a estos síntomas o malestares de la época, ¿no? Pero lo interesante aquí de este tipo de malestares es que ya no se trata de los malestares sexuales que antaño le preocuparon a Sigmund Freud, ¿no? Como era precisamente el malestar de la histérica, del obsesivo, del fóbico, ¿sí? Sino que ahora se trata de malestares que se ponen en cuestión o ponen en cuestión el orden biopolítico o capitalista, dado que son malestares que, digamos, atentan contra la vida o, digamos, atentan con la productividad, contra el lazo social que tenga una persona, pues precisamente atentan contra estos ideales de productividad de un sistema, por ejemplo, del poder biopolítico capitalista. Es decir, se trata de malestares que nos hablan de ciertos modos de goce, en cómo está, en cierta manera, organizada una sociedad, ¿sí? Una cultura también. Entonces, lo que muchas veces llegamos a llamar como síntomas o malestares contemporáneos no son más que, lo voy a llamar de esta manera, psicopatologías de mercado. Es decir, digamos, síntomas que le interesa al mercado, en cierta manera, que se atiendan, que se resuelvan, desde toda una diversidad de tratamientos, que pueden ser exactamente de alternativas terapéuticas, hasta, por ejemplo, el uso de sustancias, de drogas, etc., ¿no? Y esto es un punto importante y es, en cierta manera, parte de los elementos o de las conclusiones que llegamos en este recorrido del Seminario de Interlocutores Contemporáneos, que, bueno, ahí está, para los que quizás estén interesados en la continuidad de este seminario, nos dimos un sabático de lo que queda este año por la cantidad de trabajo que tenemos cada uno de los coordinadores. Pero una de las conclusiones que llegamos en este recorrido al estar trabajando el malestar contemporáneo es que precisamente no hay que confundir los ideales psicopatológicos de una época, como son precisamente la depresión, las toxicomanías, la anorexia, todo ese tipo de, digamos, padecimientos de la época. No hay que confundir estos ideales psicopatológicos con, digamos, lo que nos interesa en el psicoanálisis, que es la realidad clínica del malestar del sujeto. Ahí hay una gran diferencia y en ese sentido, como el discurso psicoanético tiene una posición diferente precisamente a lo que sería el de un malestar contemporáneo, ¿no? Por eso la interrogante, el título no era para dar, digamos, una respuesta contundente o dar, en cierta manera, una coordenada de saber, sino más que nada cuestionar a esto que se llama el malestar o los síntomas de la época. Entonces aquí nos encontramos precisamente con una situación de que en una época tiene sus ideales psicopatológicos, pero otra cosa es la realidad clínica del malestar del sujeto, ¿no? Es decir, una cosa es esta nosografía clínica de una época que vemos que se despliega con todos estos manuales de psicodiagnóstico, con todas las nuevas nomenclaturas, todo este exceso de definiciones para, en cierta manera, nombrar los malestares contemporáneos. Y otra, precisamente, el malestar del sujeto que sucede, por ejemplo, o que se escucha en un análisis.
son dos cosas distintas y ahí es donde tenemos que avanzar en la interrogación sobre el malestar contemporáneo. Ahora bien, esto no significa que el analista no acoja el malestar del sujeto. Desde luego, está ahí para acoger ese malestar, pero su función no es suprimirlo, que ese sería exactamente el lugar que, digamos, los ideales de una época colocarían a la función terapéutica o todas las estrategias de resolución del malestar. Suprimir exactamente eso. Como les mencionaba, darle comer a la anorexia, quitar la depresión, tratar el autismo, quitar las toxicomanías, atender la violencia, el crimen, etc. Bueno, el analista acoge el malestar del sujeto, pero su función no es suprimirlo. Vamos a ver que la función o la operación del analista es radicalmente diferente, es algo distinto, porque es aquella que apunta a producir lo inconsciente. Y eso, pues precisamente, lo inconsciente es algo que se pelea mucho a los ideales de una época, sobre todo en la contemporánea, porque es difícil llevarlo a la lógica del mercado, a la lógica de la eficacia, a la lógica de la productividad, pero sobre todo a cierto discurso que domina mucho en nuestros ambientes, sobre todo cada vez más en el campo de la psicología. De hecho, parece que la psicología cada vez se está convirtiendo en eso, que es la ciencia de la felicidad. Y aquí hay un contraste tremendo entre lo que escribió Freud en 1929 y nuestra época. Si bien Freud menciona en El malestar en la cultura que precisamente la transacción, el costo que uno paga por estar inserto en la cultura es pues algo de infelicidad. Se paga con la felicidad. Y ahora lo paradójico es que la felicidad se ha convertido en el ideal, la mayor obsesión de, digamos, una corriente psicológica, la que se conoce como pues la ciencia de la felicidad, una psicología positiva. Pero aquí lo interesante es que el tema de la felicidad se ha convertido en, digamos, un objetivo, no solamente para la psicología, de hecho lo he visto también en ciertos sociólogos, donde, bueno, cómo ser felices o cómo desarrollar pues la felicidad humana, ¿no? La felicidad ya como incluso un objeto de investigación científico muchas veces, ¿no? A eso le apunta cierta disciplina como es la psicología positiva, ¿no? Pues bien, lo inconsciente está en un anverso, en un reverso de esa lógica, digamos, de productividad y eficacia, o incluso de felicidad a la que apunta los ideales de nuestra época, ¿no? Y esto es lo interesante, y quizás aquí podemos ver por qué el psicoanálisis tiene su vigencia en esta época, ¿no? Incluso tiene su vigencia en una época, como lo llama Lipovetsky, de la ligereza, donde domina precisamente una lógica de la inmediatez y de la eficacia, ¿no? Es vigente porque su demanda no se ha extinguido, y es precisamente, esto es algo que también pudimos advertir en las discusiones en el seminario, es porque el capitalismo, o la lógica capitalista, o el discurso capitalista, se despreocupa por el sujeto, no le interesa precisamente el sujeto, y sobre todo su verdad. Uno precisamente de los elementos que tiene esta época es la forclusión de la verdad del sujeto. No le interesa precisamente una lógica del mercado, la verdad del sujeto. Está ahí más que nada para administrar o en cierta manera contener los malestares, pero no se va a interrogar precisamente por la verdad del sujeto, ¿no? Es algo que los dispositivos, las mercancías, o esto que les mencionaba, esta ciencia de felicidad, o como de una manera muy irónica lo dice Eva Ilus, que es una interlocutora contemporánea de psicoanálisis que trabajamos en el seminario. El texto que revisamos de ella se llama La salvación del alma moderna, y precisamente ella acaba de publicar un texto que se llama Happycracia, precisamente a hacer un estudio de, bueno, cómo lo que domina ahora es una dictadura de la felicidad, una lógica que nos obliga a ser felices, incluso nos hace sentir que somos culpables
por no obtener la felicidad o no alcanzar ella. Todo esto lo podemos ver en el campo, por ejemplo, del coaching, donde precisamente el sujeto, pues finalmente es responsable de su condición precaria o su infelicidad en la vida, ¿no? Por ejemplo. Bien, fue una interlocutora que trabajamos en este texto de la salvación del alma moderna, que precisamente en ese texto indica cómo mucho de las temáticas del psicoanálisis fueron absorbidas por la cultura americana y se llevaron a explotar en lo que es la industria cultural. Entonces, eso finalmente tuvo efectos de muchas formas, para mal para el psicoanálisis, porque se llevó a fines muy pragmáticos, ciertas temáticas psicoanalíticas. Y bueno, el texto de Baluz es un estudio muy interesante de precisamente la cultura de la salvación que, bueno, impera en nuestra época, ¿no? Ahí tenemos toda una cantidad de ofertas y estrategias que nos prometen o en cierta manera nos ofrecen una salvación del alma. Bien, les mencionaba que precisamente los dispositivos, las mercancías o esta japicracia, ¿sí? Esta ciencia, esta dictadura de la felicidad de nuestra época, no pueden resolver. No pueden resolver precisamente lo que es la cuestión del sujeto, su goce, su pulsión de muerte, todo lo que en cierta manera viene a descubrir el psicoanálisis, ya que lo único que pueden hacer estos dispositivos es, como les mencionaba, hacer una gestión, ¿sí? O una administración del malestar, ¿sí? Hacer una gestión de los cuerpos de las personas, pero hasta ahí, ¿no? Y bueno, ante eso vemos por qué las personas siguen recorriendo al psicoanalista, ¿no? Desde luego porque ahí opera otra lógica, hay otro posicionamiento ante el malestar, que eso es lo que precisamente habría que interrogarnos, ¿no? ¿Cuál es el posicionamiento ante el malestar contemporáneo que tiene un psicoanalista? Obviamente no puede ser el de, digamos, atender esta demanda inmediata, clientelar, de eficacia, sino apuntar a otra cosa distinta. Entonces, bueno, precisamente este malestar contemporáneo es el que desde diversos ejes, que, por ejemplo, les menciono algunos de los ejes que estuvimos trabajando, ¿no? Sobre todo en lo que fue el primer texto de Gustavo de Sal y Zygmunt Bauman, la noción del retorno del péndulo, ¿sí? Esta noción que nos sirve para pensar precisamente estos momentos que tiene una civilización de, digamos, moverse hacia los fundamentalismos, el retorno a lo peor. Por ejemplo, estuvimos trabajando el tema de, bueno, este retorno al padre en la política, ¿no? ¿Por qué el auge de pues, partidos o figuras sumamente conservadoras? Es decir, el triunfo de Trump y de Bolsonaro, ¿sí? Aquí en América, nos hablan exactamente de un retorno, pero feroz, a estas figuras de, digamos, totémicas o de padres, pero en su versión sumamente obscena y feroz, ¿no? Precisamente estuvimos trabajando el texto de Recalcati, del complejo de Telemaco, donde él recoge esta noción de Lacan, de la evaporación del padre. También estuvimos trabajando un texto que se publicó, que reúne una serie de conferencias que da la Escuela Eslovena de Psicoanálisis, Alenka Supančić, Madeleine Dollar y Slavoj Žižek, que se llama Ardillas las bellotas. Son varias intervenciones donde ellos trabajan precisamente la cuestión de o lo que podemos llamar estas relaciones oblicuas que separan al sujeto del sexo. Esto porque consideramos que uno de los temas cruciales para trabajar el tema del malestar contemporáneo era distinguir, diferenciar lo que es del orden de la subjetividad y lo que es del sujeto, ¿sí? Muchas veces se llega a confundir el sujeto con la subjetividad y al menos en psicoanálisis eso es muy importante diferenciarlo, ¿no? Vimos precisamente un texto de una psicoanalista argentina, Silvia Ons, Comunismo Sexual, donde precisamente lo que interrogamos era este desplazamiento de la política a lo sexual
Creo que esa es una de las temáticas sumamente importantes a estar trabajando, a estar discutiendo, sobre todo por el contexto en el que estamos viviendo hoy en día. Las modas en la psicopatología, porque de pronto la depresión pues tuvo esta epidemia, tuvo esta explosión a nivel internacional, también por ejemplo en lo que son los temas del autismo, eh, o también las nuevas figuras de la violencia, ¿sí? O como la lógica capitalista, la infosfera, tienen una gran relación con las nuevas figuras o las nuevas formas de la violencia espectacular que vemos hoy en día en los asesinatos de masa. El texto de Franco Bifo Berardi, Héroes, Asesinatos en Masa y Suicidios, nos sirvió precisamente para trabajar esta dimensión espectacular exactamente de la violencia, donde no es una violencia que sucede localmente. Franco Bifo Berardi insiste en su texto que nos encontramos ante un fenómeno donde la violencia busca ser exactamente mediatizada, donde se busca tener un espectador, ya sea a través de transmisiones en vivo, videos, o que llegue a los medios precisamente los actos de violencia masiva. Lo acabamos de ver con la masacre dirigida precisamente a población mexicana en El Paso, Texas, por ejemplo, ¿no? Y también trabajamos el tema de las tecnologías con el género, con un texto de Donna Haraway, y así como las instauraciones de ciertas sociedades perversas en el control económico, la violencia y el narcopoder, precisamente con el texto de Elizabeth Rodinesco, Nuestro lado oscuro, donde hace un recorrido histórico precisamente con el tema de la perversión. Entonces, bueno, para ir en cierta manera eh, señalando unos puntos y recapitulando todo este trabajo que se hizo, algunos de los puntos que llegamos precisamente en este recorrido es que la clínica cada vez ha sido más psicopatologizada. Ha caído precisamente en una lógica de clasificación y por lo tanto ha sido cosificada. Precisamente lo que nos advierte el psicoanálisis. A ver, me informan que no se escucha. ¿Se está escuchando? ¿Alguien me puede informar si se está escuchando? Si no, para reiniciar. Entonces continúo. Les había mencionado que la clínica ha sido psicopatologizada, cosificada. Ok, muchas gracias, Ana. Y bueno, precisamente lo que se nos advierte desde el campo psicoanalítico, junto con el diálogo que tuvimos con otros campos, ¿sí? Es que finalmente la clínica es mucho más extensa que la psicopatología clasificatoria que muchas veces tenemos hoy en día. Es más extensa que estas categorías, esta nosología que nos habla de qué es qué es la depresión, qué es el autismo, qué es la anorexia o qué es la toxicomanía. Es algo que fue importante plantear en ese momento, precisamente ante lo que se llama malestar contemporáneo o síntomas contemporáneos, ¿no? Es decir, esta es otra de las conclusiones que pudimos llegar en este punto. Ahora, muy bien, hay que tomar estas conclusiones no como cierre, sino como puntos de fuga o elementos que abren la discusión ante el malestar contemporáneo, ¿no? Es decir, los malestares contemporáneos no son el cuadro de un diagnóstico, no es una clasificación o una nosografía que se nos da, sino que son resultado de una serie de cambios, de mutaciones que se encuentran en curso actualmente y muchas veces la manifestación extrema que son del capitalismo financiero hoy en día. Es decir, sí, desde luego no podemos dejar de relacionar cómo muchos de los malestares contemporáneos tienen su relación con la instauración del discurso capitalista en nuestra cultura. Sin embargo, vamos a ver que
es importante diferenciar los ideales psicopatológicos que se crean precisamente en un contexto donde hay una lógica del mercado y por lo tanto esa lógica del mercado se desplaza al campo de la psicopatología, y otra cosa es el malestar del sujeto, la producción sintomática singular de él, etc., ¿no? Entonces, precisamente les quiero comentar un poco qué motivó este ejercicio, que fue un ejercicio de lectura, de estar revisando a estos autores contemporáneos. Esa era la intención, no solamente seguir trabajando con las referencias clásicas que tenemos en psicoanálisis, que son Sigmund Freud, los postfreudianos, la enseñanza de Jacques Lacan, los postlacanianos incluso, sino revisar qué están produciendo tanto los psicoanalistas contemporáneos, pero también otros campos, ¿no? O sea, qué dice un filósofo, qué dice un sociólogo, qué dice alguien dentro del ambiente artístico, o sea, en el caso de la literatura, porque revisamos un autor que se llama Mario Montalbetti, que tiene una interlocución tremenda con el psicoanálisis lacaniano. ¿Qué dice exactamente, por ejemplo, la filosofía? Revisamos el texto de Bárbara Casans, Jacques el Sofista, precisamente para ver otro tipo de producciones, muchas veces que se salen de lo que es el espacio analítico habitual o el campo del saber habitual de los analistas, ¿no? Y esto, hicimos este ejercicio precisamente por las causas del malestar que encontramos exactamente en análisis, la divergencia entre lo que se hace con los pacientes, ¿sí? Y una producción muchas veces redundante, ¿no? Parte de las preocupaciones que compartimos los coordinadores, que aquí aprovecho también para mandarle un saludo a Ana Celia Chapa, que también es ella una de las coordinadoras del seminario de interlocutores contemporáneos del psicoanálisis. Precisamente ella es la investigadora en la UNAM. Precisamente en la discusión que teníamos era buscar que había una producción muy redundante de temas sobre el malestar contemporáneo, y quizás había unas temáticas más interesantes con un desarrollo diferente en otros campos que no tienen que ver con el del que hacen los psicoanalistas, ¿no? Eran campos que, por ejemplo, eran desarrollados por un filósofo, por un politólogo, por una socióloga, en varias situaciones, ¿no? Precisamente veíamos que había una producción escrita redundante porque muchas veces solamente se promueven fórmulas, contraseñas de pertenencia a una doctrina, a una escuela también, ¿sí? Esto es muy común dentro de lo que es la institución psicoanalítica o la escuela psicoanalítica, pues solo leer a ciertos autores, no meterse en otros campos, no apuntarle a una relación, digamos, heterogénea, ¿sí? Sino solamente estar promoviendo fórmulas para repetir lo que en cierta manera dijo un Freud, dijo un Lacan, dijo una Melanie Klein, etc., ¿no? Por ello que en este ejercicio de interlocutores contemporáneos apostamos a tener lo podemos llamar, apostamos a tener una bibliografía versátil, donde, como les comentaba, a veces revisamos a un psicoanalista, una socióloga, otras veces a una feminista, otras a un filósofo, sobre todo para tener una cartografía pues sí, diversa de lo que es este horizonte contemporáneo, algo que insistía Lacan, que en cierta manera los analistas tenemos que tener en cuenta. La altura, digamos, de nuestro horizonte. Este horizonte contemporáneo tiene muchas complejidades, tiene una gran diversidad precisamente de situaciones y de problemáticas. Entonces, por lo tanto, apostamos exactamente a tener una bibliografía versátil, revisar precisamente lo que se escribe desde el feminismo, desde lo que se escribe desde la filosofía o la sociología contemporánea, para, digamos, avanzar en la interrogación sobre el malestar contemporáneo, ¿no? Entonces, otra de las conclusiones, en cierta manera, que también llegamos, o al menos yo llegué en este ejercicio del seminario, es que nos queda en cierta manera claro que no es posible abordar la problemática del malestar contemporáneo solo desde el psicoanálisis. No solamente podemos abordar
toda esta temática desde lo que dice el psicoanálisis, desde lo que dice Freud, lo que dice Lacan o lo que decimos los psicoanalistas, ¿no? Se requiere ya una perspectiva relacional, es decir, una interlocución con otros campos, ¿sí? Así sean campos muy heterogéneos, donde hay diferencias irreductibles, esa interlocución siempre va a producir un residuo, y precisamente ese residuo es el que nos abre nuevas preguntas, nuevos cuestionamientos y sobre todo nuevos ejes de investigación en lo que es la problemática del malestar contemporáneo. Entonces, sobre todo porque es importante tener una perspectiva relacional, ¿sí? O una perspectiva, si no les gusta la palabra relacional, ¿sí? Ya que es difícil sostener a veces la relación, una perspectiva de frontera, una perspectiva fronteriza, con otros campos, sobre todo. ¿Por qué? Porque es importante que dentro de la práctica psicoanalítica no nos quedemos en un psicoanálisis hermético, ¿sí? En un prácticamente psicoanálisis sectario, ¿sí? De capillas, retraído, soberbio, que solamente repasa lo ya dicho y lo ya escrito, ¿sí? Bueno, eso fue el recorrido que hicimos ante este tema del malestar contemporáneo. Y bueno, surgieron siempre muchas preguntas, muchos cuestionamientos, y sobre todo que era una participación bastante heterogénea y diversa de las personas que nos acompañaron en este ejercicio. Entonces, esto es lo que queríamos compartir el día de hoy, una especie como de recapitulación de lo trabajado. Es algo que queremos retomar, quizás con otra temática. La temática del malestar contemporáneo la hemos trabajado durante bastante tiempo. Precisamente hace poco en Cuernavaca di un seminario sobre la erótica de las drogas, y bueno, ese es otro eje temático sobre el malestar contemporáneo. Por lo general el tema de las drogas se ve desde una dimensión de la salud, o digamos desde lo que son las intervenciones para la desintoxicación, pero no se toma en cuenta pues la erótica que subyace precisamente a lo que es la adicción o el consumo de las drogas. Bien, entonces me gustaría dejar un espacio por si ustedes tienen algunas preguntas, algunos comentarios en torno a este tema. Es solamente apenas un pequeño, digamos, elaboración de una temática obviamente bastante amplia, que en una hora de transmisión es difícil desarrollar, pero sí al menos indicar ciertos puntos, ciertas preguntas que nos sirven precisamente para trabajar este tema, ¿no? Entonces, si alguien quiere mandar precisamente sus comentarios o preguntas en el chat que tenemos en la transmisión, con gusto las leemos. Bueno, en lo que igual surgen preguntas o comentarios, solamente para mencionar que estos trabajos, estos desarrollos, los que estén interesados, ¿sí? Ya, sí. Ahorita voy precisamente con esto que me preguntan por la referencia. Los que estén interesados en el trabajo que hicimos en este seminario de interlocutores contemporáneos, pueden encontrar en lo que es la Gaceta Virtual de la Facultad de Psicología de la UNAM siempre una sección, al menos de 2 años atrás, ¿sí? Parte de lo que es la mitad de este año, el año pasado y también la mitad del antepasado. Pueden encontrar exactamente una sección donde viene digamos, una crónica de lo que se trabajó en la sesión del seminario de interlocutores contemporáneos.
Viene exactamente el texto, el autor y, digamos, una síntesis de los puntos importantes que se discutieron en la sesión de ese seminario. Lo pueden encontrar, como les menciono, en la Gaceta de la Facultad de Psicología de la UNAM a partir de junio en atrás, ¿sí? De los meses que van de junio, por ejemplo, pueden encontrar lo que se trabajó en la Gaceta de febrero, de marzo, de abril, de mayo y creo que también de junio. Bien, me preguntan qué referencia les puedo dar para el tema de la japicracia. Precisamente así se llama el libro de Eva Illouz y es otro sociólogo español. Ahorita les menciono el nombre. Es un libro que se publicó en Editorial Planeta. No sé si ya llegó a México, pero bueno, está exactamente así es la portada. Está ilustrado con caricaturas de soldados como si fueran del ejército chino, pero trazado una sonrisa, como un juego de ironía ahí entre lo que es una dictadura y la felicidad. Y el libro se llama Japicracia. El libro lo escriben Edgar Cabanas y Eva Illouz. Y el subtítulo es Cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas. Es un libro muy recomendable, sobre todo para los que están dentro del campo de la psicología, porque nos permite ver dónde surge y cuáles son los elementos sociales, ideológicos, que impulsaron la creación precisamente de la psicología positiva y todo lo que es este auge del coaching, por ejemplo. Nos advierte el peligro de caer precisamente en una dictadura de la felicidad, en, digamos, un ideal donde se les obliga a las personas a no estar tristes, ¿sí? A no estar pobres y totalmente no tomar en cuenta pues, otros factores que determinan la condición, digamos, humana y social, ¿sí? De muchas personas que son factores económicos, sociales, ideológicos, etcétera, ¿no? Entonces es un texto bastante crítico de esta psicología positiva que, como les mencionaba, creo que cada vez ocupa un mayor espacio dentro de lo que es la psicología, ¿no? Cada vez vemos cómo este discurso positivista, o bueno, más bien de una psicología positiva, impera, pues ya no solamente en lo que es el área industrial de la psicología, sino también en lo que es esta área terapéutica, ¿no? Es un texto que yo creo que nos puede advertir precisamente ante estos elementos que, como les mencionaba, estos ideales psicopatológicos que tiene nuestra cultura y que, digamos, generan lo que se llaman hoy síntomas contemporáneos o malestares contemporáneos, ¿no? De pronto, el estar triste se convirtió en un malestar contemporáneo, ¿sí? Si revisamos, por ejemplo, la condición de tristeza o en la antigüedad, pues era otra situación diferente a la de hoy. Ahora se persigue precisamente a las personas que se sienten tristes, ¿no? O que tienen ideas suicidas, ¿no? Vamos a ver que la lógica, o al menos la posición psicoanalítica al respecto, es diferente a lo que en cierta manera quiere instaurar pues esta ideología de la felicidad o de la ciencia y la industria de la felicidad, por ejemplo. Me dicen, me preguntan, a ver si puedo leer bien este. Me dicen, me pareció interesante la siguiente puntuación. Los malestares contemporáneos dan cuenta de resistencias contra los poderes biopolíticos. ¿Cuál sería entonces la propuesta para abordarlos? Uh-huh. Para los que preguntan sobre Ali, al principio mencioné que no iba a estar, se disculpa ante la audiencia, por cuestiones de trabajo no pudo asistir a la transmisión. ¿Cómo abordarlos? Bueno, esa es la gran pregunta, esa es la gran cuestión. Obviamente desde psicoanálisis se abordan, como les mencionaba al rato, el analista está precisamente para acoger a el malestar, pero no para resolverlo. No es la posición precisamente de la resolverlo, ¿sí? O de suprimirlo, sino que la operación analítica apunta a algo diferente, a algo distinto, ¿no? Aquella que apunta a producir lo inconsciente. ¿Alguna pregunta, algún comentario más?
También quiero darles un anuncio. Precisamente ante estas cuestiones del malestar contemporáneo, les había mencionado uno de los ejes que está teniendo un gran desarrollo, un auge, y sobre todo muchas estrategias de intervención, es el tema de la violencia. Por eso vemos que cada vez, sobre todo en los psicólogos, se preocupan por las cuestiones de la criminalidad, ¿no? Y creo que tenemos al menos dos enfoques en cuanto a la cuestión de la criminalidad. El enfoque biopolítico, que apunta precisamente a la gestión de los factores de riesgo, al estar formando perfiles de, digamos, mentes criminales, ¿sí? Y otro que es el psicoanalítico. De hecho, hay una criminología psicoanalítica. Tanto Freud como Lacan tienen escritos que hablan de criminología y psicoanálisis. Entonces, una propuesta que estamos haciendo, un grupo de docentes en la Universidad de América del Norte, es iniciar una maestría de psicoanálisis. Sé que el título puede ser bastante controversial, pero en cierta manera les puedo argumentar por qué se titula así. Es una maestría en psicoanálisis aplicado a la criminalidad, ¿sí? ¿A qué apuntamos con esta maestría en la UAM? Es precisamente que las personas que en cierta manera trabajan en este campo penitenciario, en este campo que tiene que ver con el crimen, puedan tener otra perspectiva de las cosas, simplemente, ¿sí? Puedan tener otra forma, al menos de interpretar, ¿sí? Analizar problemáticas que tienen que ver con la violencia, desde al menos lo que nos dice los autores que pueden ser con Freud, con Lacan, con los psicoanalistas contemporáneos o con estos interlocutores contemporáneos que les he mencionado, ¿no? Esta maestría se va a inaugurar en septiembre. Entonces, para los que estén interesados, me pueden contactar. Mi correo es mi nombre, así como aparece, es amorhak@hotmail.com. Ahí los que estén en cierta manera interesados por recibir información de este proyecto que vamos a iniciar, me pueden contactar por ahí. Yo con mucho gusto les mando la información, ¿sí? Nos pueden hablar un poco sobre las redes sociales y su relación con el malestar contemporáneo. Es un tema, desde luego, muy comentado, muy mencionado por muchos analistas, ¿sí? No solamente en el campo de la salud, sino también en el campo sociológico, filosófico. Precisamente cuando trabajamos el texto de Franco Bifo Berardi, el de Héroes, él menciona que, dado que estamos en un medio que es la infosfera y lo que él llama el semiocapitalismo, es decir, como nuestra relación con la información, ¿sí? Y con las tecnologías está modificando nuestra manera de sentir las cosas y por lo tanto nuestra manera de representar la realidad. Eso, para este autor, tiene efectos finalmente en nuestra relación con las cosas y por lo tanto quizás el lugar donde más vemos el impacto de las nuevas tecnologías es precisamente en la violencia, en los asesinatos en masa o en los suicidios que se transmiten. Es decir, es muy interesante la función que están teniendo las nuevas tecnologías. Están teniendo una función precisamente de testigo o de confidente, ¿no? Se utilizan, por ejemplo, las redes sociales, desde denunciar, por ejemplo, al acosador, ¿sí? Desde transmitir, por ejemplo, un despecho amoroso o incluso un acto violento o un suicidio. Es decir, la función de las redes sociales hay que sacarlos desde esta posición solamente de medios de comunicación, sino que tienen ya una función, pues lo podemos llamar así, de otredad, de testigo, y sobre todo que termina siendo el de una posición de espectáculo, ¿no? Hay un término que utiliza un filósofo alemán, Robert Faller. Él habla precisamente de la interpasividad. Es decir, las nuevas tecnologías nos han llevado a una relación, sí, de interactuar con el otro, pero finalmente es pasiva, ¿sí? No tengo ninguna relación, ningún vínculo, ninguna forma de hacer lazo con eso, simplemente es una posición de espectador, ¿sí?
A ver, voy a... eso es lo que voy a mencionar de esto que me preguntan sobre las redes sociales. ¿Cuál sería el inicio de lo contemporáneo? ¿Qué parteaguas o parámetros se puede definir para decir a partir de aquí? Es una pregunta muy interesante. No estoy en posición de decir en qué momento podemos hablar de lo contemporáneo. Esto es una discusión que lo podemos encontrar hasta incluso en la estética, en trabajos de estética filosóficos. Contemporáneo, sino a qué se le llama contemporáneo, o a qué se le llama los síntomas o el malestar contemporáneo. Creo que eso de qué es lo contemporáneo requiere precisamente un examen, y bueno, todavía ahorita no tenemos los medios para poder resolver eso, pero es un punto que hay que también desarrollar. El malestar contemporáneo es exclusivo e inmanente al discurso capitalista. No creo que sea exclusivo, tampoco forzosamente tiene que ser inmanente, aunque sí, desde luego, hay una gran relación de esto que se llaman los malestares o los ideales psicopatológicos de la época con lo que es el discurso capitalista, ¿no? Y por ende, los malestares en otros campos discursivos con integraciones o colonizaciones del discurso capitalista. Bueno, no podría dar una explicación muy contundente, o bueno, muy desarrollada sobre ese punto. ¿Cómo producir manifestaciones del inconsciente de cara a malestares que lo que muestran es justamente un desboque de la pulsión de muerte? Bueno, precisamente algo que furcluye el discurso capitalista es lo inconsciente, precisamente porque no es productivo, no se puede en cierta manera controlar, y por lo tanto es una gran amenaza a lo inconsciente para el discurso contemporáneo del capital, ¿no? Eso es precisamente lo que se escapa a este orden hegemónico, o como les he estado mencionando, de la japicracia. Y bueno, eso es lo que uno en cierta manera, después de que pueda hacer un lado todos estos ideales psicopatológicos que envuelven a una persona, la verdad de su malestar, ¿sí?, como sujeto, es lo que empieza uno a escuchar en un análisis. Y a eso es a lo que apuntaría precisamente una cura analítica. Bien, entonces hemos llegado a la hora. A toda la gente que estuvo atendiendo la transmisión, les agradezco mucho el tiempo que dedicaron a escuchar esto, pues, breve desarrollo del tema del malestar contemporáneo. Y bueno, también a las personas de Yoica, a sus organizadores. Y bueno, muchas gracias por haber atendido esta transmisión. Muy buenas noches a todos. Hasta luego.